Dios. Como yo le decía, estamos casi por terminar este año y hemos visto cómo Dios en su misericordia no se ha apartado de nosotros en ni un solo segundo. Él siempre ha estado ahí. Posiblemente en algún momento de la historia de este año y de nuestra vida misma hayamos dudado de que Dios ha estado ahí. Quizás en algún momento hasta hayamos pensado, es que tal vez a Dios se le olvidó que yo estaba aquí, me dejó solo. Tal vez pensamos en algún momento que no teníamos ya más esperanza ni más que lograr. Pero el Señor, mis amados hermanos, realmente nunca nos dejó. Él sigue ahí. Y es posible que usted se haya ido. Es posible que usted se haya apartado. Pero es imposible que Él lo haya hecho. Quiero hablar esta noche acerca de nuestra confianza en el Señor. Y quiero invitarlo a que vaya a la Biblia y ábrala en Primera de Pedro capítulo 1 versículo número 7. Primera carta del apóstol Pedro en el capítulo 1, el versículo número 7. Cuando usted lo tenga, me hace el favor y se pone de pie para que juntos leamos este texto de la palabra del Señor. ¿Lo tiene? Leemos la escritura otra vez, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7. Para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Diga conmigo, amén. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Versículo número 8. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable, glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe. ¿Cuál es? Que es la salvación de vuestras almas. Oremos. Señor, háblanos en esta noche a través de tu palabra y guíanos, Señor, en este recorrido para que podamos, Dios amado, aprender algo nuevo de lo que tú tienes para nosotros. Gracias, Señor, por todo lo que hemos hecho, pero gracias por todo lo que vamos a hacer en el nombre de Jesús. Amén. Por favor, tome asiento. Ese pasaje de la Escritura nos habla acerca de la fe. Nos recuerda que los cristianos, los que conocemos a Jesús, tenemos que aprender a tener confianza, o lo que nosotros conocemos como fe. Saber, hermanos y hermanas, que confiar en Dios es lo más importante que nosotros como hijos podemos hacer. Ahora, según este pasaje, para poder confiar en Dios hay que convivir con Él, hay que estar cerca de Él. Y es que yo creo, hermanos y hermanas, que no hay forma posible en la que usted pueda confiar en alguien que no conoce, ¿o sí? Levante la mano a aquella persona que dice, yo confío en la gente aún sin conocerla. ¿Nadie? Si nos cuesta confiar a veces en las que conocemos, ¿cuánto más nos costará confiar en desconocidos? Es como cuando usted va por el camino y de repente le sale alguien y le dice, oiga, señor, quiero pedirle un favor. Y usted le dice, sí, oiga, ¿me presta su carro? Y usted dice, ¿y usted de dónde es? Nunca lo he visto. Pero usted decide prestar su carro a alguien desconocido porque confía en un desconocido. No, nadie confía en un desconocido, a menos que esté fuera de sus cabales. Todos nosotros hemos aprendido a confiar en gente que conocemos. Y pensamos que la persona que se merece nuestra confianza tiene que ser esa persona con la que hemos convivido durante mucho tiempo. Pero la paradoja o lo contradictorio que yo encuentro, hermanos, es que nosotros decimos que confiamos en Dios y en la mayoría de las veces no le conocemos.
Y entonces, ¿cómo es posible que usted pueda confiar en alguien que no conoce? Y la gente a mí me pregunta, pastor, pero yo sí confío en Dios. Y yo le pregunto, oiga, ¿usted ha leído su Biblia? Y la gente dice, no, nunca. ¿Y cómo es que confía en Dios? Porque confiar en Dios sin conocerlo es imposible. ¿Hola? Usted no puede confiar en alguien que no conoce. Por lo tanto, si no conoce a Dios, es imposible que pueda confiar en Él. Aun cuando en su boca diga, sí, yo creo, sí, yo confío, sí, yo tengo fe. Mis queridos hermanos, usted y yo tenemos que estar de acuerdo en lo siguiente, y es: no existe tal cosa como creer desde el punto de vista bíblico. Hermano, creer en realidad no es lo que usted se imagina, conocer o saber algo. Fíjese, cuando alguien dice, ¿usted cree que el diablo cree en Dios? Y la gente tiene que responder, no, ese no cree. ¿Cómo no? Él cree. Y no solo cree, dice Santiago, que cuando el enemigo escucha hablar de Dios, él cree en Dios. Y no solo cree, sino que tiembla cuando escucha ese nombre, porque él sabe quién es Dios. Creer en realidad, confiar en realidad, hermano, es creer de tal manera que nosotros hayamos convivido y conocido a ese alguien al punto que podamos dejar saber que Él va a hacer con nosotros lo que Él tiene que hacer, y no tenemos duda de eso. Pero dudamos a cada paso que damos, y la pregunta es: ¿por qué dudamos de Él? Es porque aún no le conocemos. Entonces alguien me puede preguntar, ¿y cómo le voy a conocer? Yo lo he dicho tantas veces en esta iglesia, y una de las formas más claras de conocer a Dios es a través de su palabra. Si usted no lee su Biblia, usted no conoce a Dios. Si usted no lee la Escritura, usted no conoce a Dios. Si usted no estudia la palabra, usted no conoce a Dios. Aunque diga que cree en Él, posiblemente no está creyendo más que el mismo diablo. Necesita aprender a creer, pero no solamente creer en alguien porque le mencionaron que era buena persona, sino convivir con Él, estar con Él, pasar tiempo con Él, disfrutar de estar con Él. Por eso el apóstol Pedro en el versículo 7 dice que la fe que nosotros tenemos será puesta a prueba. Y hoy conocemos personas que van delante de Dios por la vida y parece que están bien, pero en el primer tropezón se caen y no se vuelven a levantar. Ellos solo creían en Dios, pero nunca le habían conocido, porque cuando alguien conoce a Dios, imposible es que lo deje. Las cosas que nos van a pasar, nuestra fe será puesta a prueba de una u de otra manera. Pero mientras entendamos que nosotros estamos cerca de Él, le conocemos, estaremos seguros en sus brazos. Y cuando nuestra fe sea puesta a prueba en nosotros, lo único que nos mantendrá de pie es cuánto conocimos a Dios. Y yo le pregunto esta noche, ¿cuánto usted conoce a Dios? ¿Hasta qué punto ha llegado a conocer a Dios? ¿De qué manera usted sabe quién es Él? Porque su fe de una o de otra manera será puesta a prueba. Y escuche, vuelvo y leo lo que dice: para que sea sometida. Para que sometida a prueba vuestra fe. ¿Qué dice? Mucho más preciosa que el oro. Yo me puse a ver qué pasaba con el oro si le metían mucho fuego. Y yo no sé si es tan cierto, porque yo, hermano, yo el oro ni lo conozco, creo. Tal vez se lo he visto a algunos de ustedes que usan eso, porque es caro, ¿verdad? Pero estaba viendo algunas cosas que pasa con el oro, y es que le meten fuego y el fuego no lo destruye. Es una piedra dura, fuerte, pero cuando la meten al fuego, esa piedra dura y fuerte se vuelve como agua y empieza a hervir, y pareciera que está tan maleable que ya nunca más puede servir. Pero entre más fuego se le pone, ¿sabe qué es lo que sucede?
las impurezas que están dentro del oro se salen. Y lo que va quedando es el oro puro. Y entre más fuego se le pone, más refinado es. Los cristianos tenemos que saber lo que el apóstol Pablo o el apóstol Pedro nos recuerda y dice: su fe va a ser probada así como es probado el oro. Y yo sé que usted ahora mismo me puede decir: pastor, yo no sé cómo se prueba la fe porque a mí todo me sale bien. Conmigo no hay problema, todo está a calidad, no hay asunto que tenga yo que resolver, todo está bien conmigo. Parece que no tengo ninguna prueba. Entonces usted tiene que empezar a pensar si realmente usted conoce a Dios. Porque cuando nosotros conocemos a Dios, nuestra fe va a ser sometida a prueba. Pero el asunto no es que la fe sea sometida a prueba. ¿Y cómo se somete a prueba la fe? Pues se somete cuando hay problemas, cuando perdemos gente que queremos, cuando perdemos cosas que queríamos, cuando las cosas no nos salen bien, cuando pensamos que en lugar de ir para adelante, como que todo está saliendo al revés. Y ahí es donde se empieza a probar nuestra fe. Me gustaría que usted recordara por unos segundos un hombre que en la Biblia se llama Job, cuando empezó a ser sometida a su fe a prueba. Cuando el diablo llega delante de Dios y le dice, Dios le dice al diablo: ya viste a mi siervo Job, que no hay nadie como él. Y el tipo le responde y le dice: sí, pero es porque él está rodeado de todo lo que necesita, de todo lo que quiere. O sea, lo tienes bendecido de una manera impresionante. Y en ese momento Dios le dice, y hace un trato extraño, porque el diablo le dice: déjame que le toque lo que tiene. Y el Señor le dice: tócalo pues, pero no lo toques a él, solo toca lo que tiene. Y en un momento, en poco tiempo, perdió todo lo que tenía. Y aún así, dice la Biblia, sin tener absolutamente nada, no negó su fe. Interesante. Pero no es cierto que nosotros, en el menor problema posible, lo que más rápido hacemos es alegar: ay Dios, ¿por qué a mí? ¿Cómo que yo? Señor, ya. Y ahí nos vamos nosotros justificando: Padre, si yo soy el que te sirvo, si yo soy el que hago esto. Casi fariseos. Y en la situación difícil empezamos a quejarnos y a darnos de problemas. Y la segunda cosa que le pasa a Job, porque él estaba sano, y usted sabe que usted habla con gente bien conforme, pero que no está tan conforme, y usted le dice: ay, ¿cómo está? Y le dice: bueno, con que tenga salud. Cuando alguien le diga así, sepa que está fregado. Usted le pregunta a alguien y dice: oiga, ¿y usted cómo está? Y él le dice: bueno, con que tenga salud está bien. Es que está fregado, hermano. El lenguaje nosotros tenemos que contar, está hecho paste, como decimos los hondureños. Está fregado el tipo. Y parece que la salud es una bendición. Bueno, Job, me imagino que así como estaba de todo fregado, y le preguntaban los amigos: hey, ¿cómo estás? Y le dijo: bueno, pues no tengo nada, pero con que tenga salud. Ah, tiene salud, pues lo enfermo, dijo el diablo. ¿Saben? Cuando nosotros conocemos a Dios, de manera directa o indirecta, tenemos que conocer al diablo y saber las artimañas del diablo, y saber que a él, uno, no le gusta la bendición de los hijos de Dios. ¿Cuántos sabían eso? Si usted está bendecido, el diablo está enojado. Si a usted le va bien, él se enoja. Si usted tiene una familia maravillosa, él se la quiere destruir. Si usted pone algo y ese algo está funcionando, él se lo quiere acabar. Y cuando le acaba lo que tiene y usted todavía sigue en pie, entonces vamos a tocarle el cuerpo, y se enferma. Y Job estaba tan enfermo. Y cuando su mujer se le acerca y le dice que ya está harta de verlo así enfermo, le dice: maldice a tu Dios y muérete. Y Job responde: mujer,
como una cualquiera has hablado. ¿Es que acaso solo recibiremos de Dios lo bueno solamente? Jehová dio. ¿Se acuerdan de esa frase? Esa frase maravillosa que sale de la boca de Job. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. ¿Sabe qué me recuerda eso? Ese es alguien que conoce a Dios. Porque alguien que conoce a Dios, que ha pasado tiempo con Él, sabe que Él no es un Dios malo. Sabe que Él no es un Dios vengativo. Sabe que Él no es un Dios destructor. Sabe que Él no es un Dios que desea el mal. La Biblia dice: mis pensamientos para ustedes son pensamientos de paz, son pensamientos de bien, son pensamientos buenos. Yo no sé si usted lo ve así, pero Dios está pensando en usted y está pensando bien. ¿Cuánto lo creen? Está pensando Dios en hacerle bien a usted. Él está pensando en bendecirlo a usted. Él está pensando en amarlo a usted. Él está pensando en darle de su gracia y de su misericordia. Él siempre, no de vez en cuando, está pensando en hacernos bien. Pero hay que recordar que el enemigo no. Él está pensando hacernos mal. Y el problema no es que él esté pensando, que el enemigo esté pensando hacernos mal. El problema más bien es que nuestro desconocimiento, si se vale esa palabra, nuestra falta de conocimiento de Dios, nuestra falta de convivir con Dios, eso nos hace, hermanos, ser presa fácil. Y cuando el enemigo viene en contra de nosotros, no tenemos nada que argumentar. Es más, nos vamos y fracasamos inmediatamente, porque lo que no teníamos era conocimiento de Dios. Pablo está preso. Y mientras Pablo estaba preso, dice que un día en la noche, después de haber sido todos golpeados, maltratados, y estaban presos en uno de los lugares más difíciles que usted puede imaginarse, ellos estaban presos, y cuando era la medianoche posiblemente no podían dormir por las condiciones en las que estaban. Tal vez su momento era cruel y difícil. Ellos empezaron a cantar. ¿Se acuerdan de haber leído eso? Y dice la Biblia que esos señores se pusieron a cantar. Y mientras ellos cantaban, los presos, los otros que estaban ahí, ¿qué pasó? Los oían. ¿Cómo es que canta en medio del dolor? ¿Cómo es que canta en medio de la tristeza? ¿Qué tiene Pablo? ¿Está loco Pablo? ¿Está desquiciado Pablo? ¿Está enfermo? ¿Qué le pasó? Saben, hermanos, si hay algo que el enemigo nunca podrá tocar, es nuestro corazón. Y puede que nos quite todo lo que Él quiera, porque el Señor así se lo permita por alguna razón, porque nuestra fe va a ser probada. Pero lo que no va a tocar es nuestro corazón de adorador. Y el Señor solamente está esperando que usted y yo aprendamos a ser adoradores, a tener una fe inquebrantable en Él. Y cuando nosotros aprendamos a eso, entonces el enemigo vendrá y hará cosas en nuestra contra. Querrá destruir lo que usted hace, querrá parar la bendición de Dios para su vida, querrá intervenir en lo que Dios va a hacer. Pero mientras usted entienda que su corazón está en adoración con el Señor, Él puede hacer lo que quiera, pero Dios va a restaurar y va a hacer cumplir su propósito en su vida. El asunto es qué tanto conoce a Dios usted para saber que Él lo va a hacer. Pablo lo conocía de tal manera que dijo: yo tengo por cierto que los sufrimientos del tiempo presente no han de compararse con la gloria venidera que sobre nosotros ha de manifestarse. ¿Alguien puede decir amén a eso? Los sufrimientos de hoy no se van a comparar a la gloria que el Señor va a manifestar sobre su iglesia. Yo no sé si usted lo cree, pero yo sí. Yo no sé si usted lo sabe, pero yo lo sé.
Yo no sé si usted se atreve a decir, sí, yo lo sé, pero yo lo creo. Yo creo que mientras camino por aquí van a haber tropiezos y mi fe va a ser probada. Y posiblemente voy a sufrir situaciones complicadas y difíciles. Pero yo sé una cosa, el Dios que me dijo que iba a estar conmigo, Él siempre estará conmigo. ¿Sabe, hermano? La confianza en Dios nos lleva a hacer cosas todos los días de la mejor manera. A mí me gusta hablar con gente que está en su negocio haciendo algo y yo le digo, hermano, lo que usted está haciendo vale la pena. Pero uno de los problemas con el que nos enfrentamos hoy, hermanos, como hombres de mundo, como hombres del medio donde nos rodea, es que muchas veces nos enamoramos de lo bueno y se nos olvida ser excelentes. Yo conozco gente que fueron muy buenos en su tiempo y se mantuvieron buenos, pero cuando alguien salió y lo hizo mejor, entonces perdieron, porque solo eran buenos, no excelentes. Cuando nosotros conocemos a Dios, ponemos nuestra confianza en Él, lo que hoy hacemos bien, mañana intentaremos hacerlo mejor. Diga amén. Lo que usted hace hoy bien, mañana intente hacerlo mejor. ¿Cree usted que sí? Cuando yo sé lo que Dios tiene para mí, como yo confío en Él, entonces sabré que lo que estoy haciendo ahora no es lo suficiente, hay algo más que yo puedo hacer. Y como vamos terminando ya un ciclo de nuestra vida, porque este año 2024, por mucho que usted quiera, ya no regresa. Este ya se fue. Y usted puede hacer cuanto quiera, pero este año se fue ya. No va a poder regresarlo. Entonces la pregunta es, ¿seguiremos nosotros haciendo la misma cosa o vamos a empezar a confiar en Dios de tal manera que sepamos que todo lo que va a suceder está bajo su control, bajo su cuidado, y que yo soy su hijo y que Él se encarga de mí porque Él es mi Padre? Ahora, ¿es fácil? No, Señor. Creer sí es fácil, pero creer como la Biblia dice, no. Creer como nosotros debemos de creer, no. Creer como es depositar esa confianza. Es como decía un pastor que yo escuché una vez, él decía, es abandonarse en los brazos del Señor. Es decir, Padre, yo aquí estoy y haga usted conmigo lo que mejor le parezca. Llegar a ese punto de conocimiento, pero llegar a ese punto de creer tanto en Dios que sepamos que Él sabe que va a tener cuidado de nosotros. Mire, a mí, hermano, me emociona ver niños pequeños, porque enójese usted con un niño pequeño, quiera pegarle a Dana a usted y vea dónde va a correr. Ella va a correr a donde el hermano Nixon. Quiera usted pegarle a Lea y usted sabe a dónde va a correr Lea, aunque Lea agarre un garrote y se defiende, pero sabe a dónde va a correr, a donde su papá. Y cuando esa niña esté en los brazos de su papá, pueden venir 10 hombres allá y ella se siente segura. Allí va a estar Oscarito con un miedo bárbaro, que sabe que no le va a aguantar a los 10, pero ella sabe que está con papá. Y sabe que papá primero se muere antes que permitir que le pase algo. Y sabe, hermanos, que esa partecita que nos cuesta tanto a nosotros es la que tenemos que terminar este año diciendo: yo sé que mi Cristo vive. Y que aun cuando yo tenga la situación más cruel de la historia, yo no voy a terminar creyendo que yo estoy solo. No, yo voy a terminar creyendo que el Dios que me llamó a mí se encargará de ir añadiendo cada cosa en el sitio que tiene que estar puesto. Que lo que yo estoy haciendo hoy posiblemente no sea lo mejor, pero intentaré hoy hacerlo mejor, y que Dios se encargue de lo que yo no puedo hacer, pero voy a depositar mi confianza en Él. Pero el punto es, conózcalo. Conózcalo. Acérquese a Él. Búsquelo. No tenga miedo.
Pero usted dice, es que mire, pastor, es difícil acercarse a Dios. Posiblemente para usted sea difícil porque no lo conoce. Sabe, en los tiempos antiguos, y usted lee en el Antiguo Testamento cuántas veces dice la Biblia que la gente entraba al lugar santo. Y el templo estaba dividido en dos partes, el lugar santo y el lugar santísimo. La gente llegaba y estaba en el lugar santo, ahí cantaban, ahí adoraban, ahí estaban esperando qué era lo que el sumo sacerdote iba a decir. Y un día vino Jesús a la tierra y Él cambia esa historia. La Biblia dice que cuando Jesús muere, una vez que Él entrega su espíritu, empiezan a suceder cosas. Una de ellas es que se pone oscuro, empieza a llover. Pero la gente que estaba en el templo se da cuenta que el velo que hacía separación entre el lugar santo y el lugar santísimo se partió desde arriba hasta abajo. Y ya no hay más un velo que diga ya no puedes pasar. ¿Sabe qué es lo que el Señor nos dijo ahora? Ahora pueden ir ustedes. Usted dice, no me puedo acercar a Dios, alguien tiene que llevarme. No, Señor, usted mismo puede ir delante del Señor. Donde esté, con quien esté, vaya delante de Él. Él es fiel y Él prometió estar ahí. Él no se ha ido y Él nunca se irá. En el momento más difícil de su vida, usted solo va a ir delante de Él y Él allí estará. ¿Cuánto lo creen conmigo? En el momento más cruel de su vida, Él estará ahí. Pero ya no hay nadie. Pero a veces lo dejó la familia y ni la familia está ahí. El salmista lo entendía bien y dijo, es cierto, pero aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. ¿Sabe que eso es maravilloso? Saber que aunque parezca que estemos solos, no lo estamos, Él está ahí. Estamos terminando este año y él fue fiel desde que empezó y sigue siendo fiel y seguirá siendo fiel hasta que termine. Pero vamos a entrar a uno nuevo y Él seguirá siendo fiel. Él no se va a olvidar de usted. Él no lo va a dejar. Pero yo sé que hemos tenido fracasos. Yo sé que no logramos lo que queríamos. Yo sé que peleamos en algún momento y perdimos la fuerza y perdimos hasta la batalla posiblemente. Pero Él siempre ha estado ahí paso a paso en nuestro camino. Cuando alguien iba a hacer una llamada para hacer algo por usted, pero no lo logró, ese no fue el problema. Es que Dios tenía otra cosa más que hacer por usted. Cuando alguien cerró una puerta y usted pensó que era la puerta de salida a lograr lo que tenía que lograr, no era esa la puerta. El Señor la cerró porque era la equivocada, pero Él se encargará de abrir la que tiene que abrir. Solamente aprenda a confiar en Él. Mi reto es confiar en Él. Su reto tiene que ser confiar en Él. Porque hemos ido por la vida esperando que alguien nos solucione cosas y nos ayude con cosas. Pero en realidad solamente tenemos que aprender a confiar. Pero otra vez, si no lo conoce, mejor no se arriesgue. Yo soy pentecostal. Usted creo que también. Supongo. Somos una iglesia pentecostal, creemos en el hablar en lengua, creemos en el bautismo en el Espíritu Santo, creemos que el Señor va a venir a traer su iglesia. ¿Cuántos creen eso? Estamos esperando la venida del Señor, ¿verdad que creemos? Creemos en que Cristo sana, salva. ¿Cuántos lo creen? ¿Sí? Pero un mal de nosotros los pentecostales ha sido que muchas veces hemos intentado conocer muchas cosas, pero no nos ha importado conocer a Dios. Y entonces ahí tenemos gente hablando de muchas cosas que no entienden, que solo las hablan. Incluso gente que va y predica de que Jesús quiere salvar, pero ellos ni siquiera han entendido qué significa ser salvo. Porque la salvación no solamente es dejar de ir al infierno.
Porque ser salvado no es solamente ya no voy a ir al infierno, voy a ir al cielo. No, ser salvado es que el Señor dice, el enemigo viene y te quiere robar de todo, pero yo vine para darte vida y que tu vida sea abundante. Y que cuando yo entro en el tiempo de la salvación, entonces ahora el Señor empieza a obrar en mi vida. Él empieza a abrir caminos cerrados. Él empieza a hacer por mí lo que yo no sé hacer. Y solo deja que yo haga lo que pueda. Lo bueno del Señor es eso, solo haga lo que pueda. Y usted dice, pero yo no puedo nada. Algo puede. Aarón le dice al Señor, yo no sé hablar. Está bueno, pues usted no habla, yo le voy a poner a Aarón para que le ayude. Señor, es que no sé hacer nada más. Ok, hagamos milagros pues. Dios sabe cómo hacerlo. ¿Alguien lo cree conmigo? Ahora, le pregunto, ¿está siendo probada su fe? Esa es la pregunta para usted. ¿Está siendo probada su fe? ¿Un trabajo que no ajusta? ¿Familia que no está bien con usted? ¿Problemas económicos? ¿Problemas familiares? ¿Enfermedades con las que viene luchando desde hace tiempo y nunca se sana? ¿Está siendo probada su fe? ¿Alguien le hizo daño? ¿Se siente herido? ¿Está siendo probada su fe? Empiece a conocer a Jesús. Cuando usted lo conozca sabrá que no fue Él. Yo estaba escuchando un testimonio y me llenó mucho y me alegró tanto. Unos muchachos, más o menos va así, yo no me recuerdo bien, pero escuché eso. Unos muchachos decidieron ir a un congreso para aprender más de Jesús acerca de la palabra. 22 muchachos. Eran 40 muchachos más bien. Se fueron, gozaron, disfrutaron. Y cuando venían de regreso del congreso, el bus en el que ellos venían chocó. Y 22 de los 40 murieron. Y el hermano que contaba eso dice, los periódicos empezaron a hacer la noticia y uno de los periódicos decía, ¿dónde estaba el Dios al que ellos cantaban? Porque mientras ellos iban de regreso, iban cantando, iban gozándose. Pero 22 de ellos murieron. Una de las muchachas que murió antes de irse al congreso fue donde su papá y le dijo, papá, ya me voy. Pero el papá nunca estuvo de acuerdo que ella conociera a Jesús. Y le dijo, te vas, hace lo que querrás. Si desde que te metiste en esa iglesia sos absoluta, nadie te manda. Y la muchacha le dijo, sí papá, pero quiero darte un beso antes de irme. Dijo, no, no quiero un beso, vete. Y la muchacha se fue. Y uno de los muertos fue ella. Cuando están velando los muchachos, hay 22 cajones adentro del templo de la iglesia, velando a los 22 muchachos que habían muerto. El hombre, el papá de aquella muchacha, lloraba y le decía, yo, si hubiera sabido que era el último beso que me ibas a dar, si me hubiera dado cuenta que era el último beso que me ibas a dar, entonces yo hubiera dejado que me besaras. Pero ya está muerta, hermano. Ya no hay nada que hacer. El hombre hace berrinche, grita y le dice a la gente de ahí, ustedes están locos. Porque ellos están muriendo y el Dios que ustedes tienen ni siquiera ha tenido el valor de salvarlos de la muerte. Fueron y entierran a los muchachos. Y cuando ya todos se van del cementerio, una de las muchachas que era la mejor amiga de la niña que había muerto, se da vuelta y ve que su papá seguía en la tumba llorando y gritándole a su hija que no quería que se fuera. Y la muchacha se acercó, regresó
con miedo, y le dijo: Señor, yo sé que no quiere escucharme, pero todo va a estar bien. El hombre la vuelve a ver, le dijo: ustedes son desquiciados, ustedes son locos, ustedes son tontos. ¿Cómo se les ocurre a ustedes estar cantando mientras lo que hay aquí es dolor? Y aquella muchacha que había conocido realmente al Señor le dijo: no, es que sí sentimos dolor, pero sabemos una cosa, ella un día va a resucitar. Y el hombre dice: ¿cómo? Y le dijo: su hija un día va a resucitar. Dijo, el hombre se queda asustado y dice: ¿mi hija va a resucitar? Y dice: sí, su hija va a resucitar. Y le cambia todo el panorama del hombre cambia. Y dice: ¿de verdad va a resucitar mi hija? Dijo: sí, va a resucitar. ¿Cómo sabes que va a resucitar? Y le dice: aquí dice, y le lee la Biblia, donde la palabra del Señor dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán levantados. Y también le lee en la Biblia que cuando suene la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y al hombre le llama la atención y dijo: oh, entonces si mi hija va a resucitar, podré volver a verla. Y la muchacha le dice: eso sí ya no sé yo. Dijo: pero si va a resucitar, yo voy a poder verla. Y ella dijo: no, pero yo ya no sé si la va a resucitar o si usted la va a poder ver. Sé que va a resucitar porque la Biblia dice, pero yo no sé si usted la va a poder ver. Y el hombre dijo: pero yo quiero verla. Y dijo: pero hay una forma que puede verla. Y la única forma que usted pueda verla es que también entregue su corazón a Jesús. Y saben, esas son palabras del hombre que estaba dando la historia, pero a mí me pareció interesante, porque el hombre ese día recibió a Jesús, él y toda su familia. Y yo me puse a pensar, y cuando el Señor venga y esa muchacha resucite y ellos puedan ver a su hija, ellos sabrán que la palabra de Dios fue verdadera. Ahora, yo no sé si en algún momento de su vida usted ha pensado que ya no hay más solución para lo que le sucede, que ya no hay forma de salir adelante por tantas cosas que la vida le da, de golpes, de maltratos, de sufrimiento. A veces la vida se ensaña en contra de nosotros, pero el Señor nos da una esperanza. Toda nuestra duda solo es ofensa para Dios, porque Dios prometió hacer por nosotros más de lo que nosotros podemos hacer por nosotros mismos. Y es posible que algunas veces hayamos perdido más de lo que quisimos haber perdido, pero si estamos en los brazos del Señor, Él se encargará de nosotros. Entonces le pregunto esta noche: ¿acaso usted ha puesto su confianza en Dios? Usted sabe que todo lo que le sucede puede tener un final bueno, aunque parezca que no, aunque no tenga solución. A veces adora mientras llora, a veces canta mientras lo que quiere es llorar, porque sabe que tiene un Dios poderoso que lo sacará de ahí donde está. ¿Sabe usted eso? ¿Sabe que el Dios que usted tiene está interesado en su bienestar? Su sufrimiento no es de parte de Dios, su dolor no es de parte de Él. Él lo permite por una razón, porque Él solo quiere probar su fe. Pero cuando nosotros lloramos, cuando nosotros nos sentimos tristes, nos sentimos agobiados, en ese momento el Señor nos recuerda que no estamos solos.